que no era un tema clínico, médico, sino que veía un tema espiritual muy fuerte que le estaba haciendo muchísimo daño desde hace mucho tiempo, y cómo ella pues hizo uno de estos famosos amarres, de estos trabajos de brujería para enamorar a alguien. Y don Daniel es un personaje tremendo, porque don Daniel es fiel creyente de la Santa Muerte. Ella le llamaba pranayama. Me dice, te quiero contar que con estas meditaciones yo vencí al cáncer, que con lo que yo te voy a hacer te voy a curar, y que un tratamiento de 15, 20, 30, 50, 100 mil pesos pues no te va a ayudar. Ya me dices, una regresión, no creo, ya coqueteé con el tarot y pasaron cosas y no me gustó mucho, y vino el documentalista y me dio un mensaje de una bruja. Hay secretos celestiales que no nos pueden ser revelados y que no los vamos a entender. Pues cada vez me hace más sentido. Viene alguien y me dice aquí que pues cómo no te van a pasar estas cosas si tú en tu otra vida pues te dedicabas a esto también, andabas batallando con los demonios, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Mi nombre es Judith Trahan y el día de hoy tendremos una plática bastante interesante, ya que tenemos a un grande en temas de índole más que paranormal y misterioso, es como un portal hacia lo desconocido. ¿Se atreven a mirar por la ventana? Él es Quique Huerta de No Mires por la Ventana. Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias primeramente por aceptar mi invitación. Es un honor, es un placer tenerte aquí. Por favor, preséntate para la audiencia, a qué te dedicas, platícanos acerca de tu proyecto No Mires por la Ventana. Y para entrar en materia, pues preguntarte, ¿por qué te decides tú a hacer contenido de este tipo? Muchas gracias por la invitación. Antes que todo, Judith, un gusto grande estar contigo aquí en Crónicas de lo Inexplicable. Pues mi nombre es Quique Huerta, el tío Quique, el padrino Quique, así me dicen mis amigos. Y el proyecto es No Mires por la Ventana, un canal de YouTube y con contenido en otras plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, así me pueden encontrar. Y hablamos de tantas cosas, pero sobre todo, bueno, pues de los temas que nos unen como en este episodio tuyo de Crónicas de lo Inexplicable, temas paranormales, sobrenaturales, metafísicos, un toque muy espiritual, por supuesto, y prestando oído y muchas veces voz para llevar a la luz esas historias que muchas veces tenemos aquello de decir, esta historia está buenísima, porque quizás es una historia de impacto, es una historia muy terrorífica, no lo sé, pero eso es para nosotros que las escuchamos, pero para quienes la vivieron es un tema muy delicado, y el primer paso muchas veces para sanar es poderlo platicar, y el ser la voz que ayuda a dar ese primer paso es, creo que, lo que ha venido identificando a No Mires por la Ventana. Es una ventana abierta de par en par para todos, donde pueden tener la tranquilidad de que están en una bonita comunidad, justo como Crónicas de lo Inexplicable, donde no va a haber ningún tipo de persona siendo juzgada o tildándolas de que a lo mejor algo les pasó mentalmente hablando. Acá les creemos y le damos ese valor a la gente. Y pues, ¿qué te digo? No es un tema que yo hubiera escogido ni que me hubiera pasado por la cabeza, y si quizá en aquellos ejercicios como cuando está uno, ya sabes, en la escuela, ¿qué te imaginas haciendo en 5 años, en 10 años, en 20 años? La verdad es que no tenía nada que ver con esto, aunque sí había un sueño de locutor, y sí había un sueño de comunicólogo. Créeme que el tema para nada era un sueño, más bien era una pesadilla, porque desde muy pequeño eh, el, el miedo y yo tuvimos una relación muy intensa y muy estrecha. Incluso, bueno, no es algo que haya superado,
pero el convertirme en padre y en hombre de familia me dio un empujón muy fuerte para empezar a enfrentar esos miedos eh, con mucho valor. El miedo no se supera, no se suprime. Quien suprime sus emociones, cuidado porque la vida ya no le representa nada. Hay que ir con todo, incluso con miedo. Y con todo, incluso con miedo, abrimos la ventana para ver qué había del otro lado. Y pues, ¿qué te digo? Encontramos muchísimas historias, pero sobre todo una gran comunidad, muchos buenos amigos como tú, como Crónicas de lo Inexplicable, y eso es lo que nos tiene acá. Muchas gracias, Quique. Te agradezco mucho esas palabras. Y bueno, tú sabes que pues el documentalista eh, por Genaro de Cuentos Paranormales le envío un fuerte abrazo, un saludo. Lo aprecio igual que a todos ustedes, pero a él pues fue el primero que yo conocí y por él yo los conozco a todos ustedes, a Tomás, a Karen. Entonces, bueno, pues para mí es realmente un honor que me hagan partícipe de este grupo, ¿verdad? Y sí, como tú lo dices, aquí tratamos temas desconocidos. Mi podcast es mucho acerca de cosas inexplicables, llamémosle sobrenatural, de tipo, podría decirse religioso, milagros, eh, no solamente entidades, fantasmas o cosas demoníacas, o sea, tra- trato de abarcar diferentes temas de espiritualidad. Soy creyente, yo soy católica, entonces quiero que haya un aprendizaje. Mira, como tú lo mencionaste en uno de los episodios que vi, que esto no es National Geographic, no es como que una enciclopedia, ¿verdad? No estamos aquí para guiar a las personas, hagan esto, hagan lo otro, no hagas esto. Simplemente es compartir vivencias, compartir experiencias y darle, pues ahora sí que oídos a esas personas que han atravesado eventos que pudieran ser hasta ciencia ficción o eventos que mucha gente pudiera decir, ay no, esa persona está loca o como dicen comúnmente en México, de cuál fumó, pero aquí obviamente no se juzga a nadie. A mí me siguen enviando historias y bueno, yo empecé el podcast con audios basado en lo que me pasó en mi familia, lo que ha pasado en mi familia. Pero bueno, aquí estamos para hablar de ti, Quique. Entonces, nos comentabas que tú precisamente no era, eh, precisamente no te inclinabas mucho a este tipo de temas. Ahora, mi pregunta hacia ti, ¿hubo algún fenómeno, algún evento que tú viviste de niño, como comentas, que vivías tal vez con ese miedo? ¿Hubo algo por ahí que te pasó que no te logras explicar o qué fue lo que detonó para tú tomar una o tener una perspectiva de algo raro pasa, algo raro, inexplicable, no puedo darle una razón lógica como para que tú dijeras, ok, me decido por este contenido? Te voy a platicar, Judith, que las preguntas vinieron muchos años después. No llegaron tarde, definitivamente no, todo llega a su tiempo, pero las preguntas son recientes. Eh, eh, Me empezaron a hacer sentido las cosas hace poco, 2 años es lo que llevamos con el canal y yo creo que hace un año fue que yo empecé a decir, híjole, creo que sí había algo por ahí. Las primeras historias, bueno, pues surgen en otro canal con otro creador, yo como invitado, sin ninguna experiencia en el ramo sobrenatural, ni nada por el estilo. Y cuando me invitan, mi respuesta fue, sí voy, mira, no me han pasado cosas, pero me gusta platicar y creo que vamos a hacer un buen episodio. Y conté algunas situaciones ahí. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo, lo primero que yo te puedo decir ahora, y era un recuerdo y era motivo de plática
un miedo, el miedo más grande que tuve en la infancia, curiosamente, era algo que mi cabeza no entendía, pero por alguna razón me causaba pánico, y era el miedo a la muerte. Yo no logro explicarme, y bueno, pues quizá haya algo ahí más en lo profundo de lo espiritual o de la mente, no lo sé, no quiero hurgar en esas cosas, pero no me puedo explicar cómo un niño de 3 años, 4 años, 5 años tenía estas crisis tan fuertes de llorar desconsolado y aterrado pensando en la muerte. Y yo decía, es que no me quiero morir, no me quiero morir, eran mis palabras, ¿sabes? Y mi mamá, bueno, ya te imaginarás la desesperación de una madre. Y me Me preguntaban, imagino. sí, claro, me preguntaban, ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? No sé, y no sé, y no sé, pero no me quiero morir y no me quiero morir. Eso nunca lo había contado con tanto detalle. Pero eso fue lo primero que pasó, ¿sabes? Y cosas a veces absurdas. Era un miedo a todo, era miedo al miedo muchas veces, pero mis peores amigos eran la oscuridad, mis peores enemigos más bien, eran la oscuridad y el cielo en la noche, ¿sabes? El cielo nocturno. Porque un resplandor, una estrella, un satélite, un avión, para mí representaban un ovni y por alguna razón, pues a mí me daba demasiado miedo. Y para colmo, en la habitación donde dormía con mis hermanos había un tragaluz. Es una habitación de doble altura y allá en todo lo alto, pues un tragaluz que justo daba frente a mi cama y la pasaba sumamente mal. Y bueno, pues yo también era el motivo de los miedos de mis padres porque aparecía de la nada a las 2, 3, 4 de la mañana a los pies de su cama. Y pues ese era yo. Em, Realmente no había algo que llamara la atención o que viera cosas, o de verdad que no. Sin embargo, te repito, bueno, hoy por algunas situaciones que me han platicado, me han dicho, mensajes que me han llegado por parte de personas con quien yo me he sentado a platicar en los episodios. Es más, hay uno que todavía no estreno, con Jenny Balbuena, una medium espiritista y clarividente colombiana. Wow. Y pues todos los mensajes van sobre lo mismo, van sobre vidas pasadas, van sobre cosas para las que yo he dicho que no estoy preparado, pero bueno, te está hablando el Quique de ahora, pero el niño pues estaría muerto de miedo en este momento. El niño era el que decía, si van a hablar de historias de miedo ya me voy, y de verdad me daba la vuelta y me iba. Híjole. Pero bueno, ese era el principio, y hay una frase que a mí me gustó mucho que alguien dijo una vez en una conferencia, Pedro Parás, un conferencista mexicano. Hablábamos sobre el destino y algunas otras cosas, y él lo resumió en esta frase: la cabra tira pa'l monte. No hay más. Por alguna razón que todavía no comprendo, estamos aquí sentados platicando de estas cosas. Sí, yo creo que sí, fíjate. Eso que comentas de cuando eras niño es, híjole, importante, pienso yo. No soy psicóloga, mucho menos, pero he escuchado las edades entre 3 y 6 años, los eventos que tú vives marcan tu vida, tu adultez. Entonces, tú con el pasar del tiempo, ¿cómo sobrellevas eso? Vas creciendo y te vas, digamos, acostumbrando a ese miedo, se te va quitando, tus papás te llevaron a terapia. Mira, yo te platico así rápido, así como dices que tú te presentabas a medianoche al pie de la cama de tus papás, así se presentaba mi hijo. Mi hijo desde los 4 o 5 años veía cosas. Y también él nada más compararse enseguida de mí, yo tengo el sueño muy liviano, me despertaba y decía, mamá, tengo miedo. Entonces se acostaba conmigo y yo trataba de que no tengas miedo, no tengas miedo, hasta que le empecé a preguntar por qué tienes miedo, y me empezó a contar, bueno, aquí nos iríamos horas. Tú, conforme vas creciendo,
tus papás te llevan, porque yo llevé a mi hijo con una psicóloga y bueno, lo llevo por razones de que tenía un poco de déficit de atención, porque en la escuela me lo decían, que se distraía muy fácil. Era buen niño y llevaba buenas calificaciones, pero se distraía y no se podía concentrar. Pero es que la realidad es que él veía muchísimas cosas. Pienso yo que lo distraía todo eso. Entonces, el diagnóstico fue ese. No fue ni paranoia ni nada por el estilo. No necesitó medicamento ni nada. Él se le fue quitando con el tiempo. En tu caso, tus papás te llevaron, ¿qué fue lo que pasó después? Cuéntame un poco más cómo creciste, si ese miedo sigue vigente, lo trabajaste o platica. Mira, la verdad es que fue mucho acompañamiento de familia. Terapia como tal, no. Nunca me faltó el abrazo, el mimo, el transmitirte la seguridad, ¿no? Y llegó el punto en que eso simplemente pasó de largo. Eh, Ese miedo en particular, la oscuridad siempre estaba ahí, ¿eh? Yo incluso, te confieso, estaba a lo mejor ya en secundaria, acá en México. Son 6 años de nivel primaria, desde los 6 a los 12, y de ahí la secundaria de los 12 a los 15. Entonces yo habré tenido 12, 13 años y todavía me costaba trabajo entrar en una habitación oscura. Pero eso fue pasando, simplemente fue pasando de largo y no me di cuenta en qué momento todo cambió. Lo que sí fue muy claro es que, como te decía, bueno, ya una vez que fui padre de familia, los miedos de alguna manera cambiaron. Ya no era preocupante tanto ni la oscuridad ni, bueno, ahora la muerte tomaba un sentido distinto, naturalmente, ¿verdad? Sí, claro. Pero no, fíjate que fueron cosas que ahora me pregunto y que analizo diferente, y que a lo mejor si yo me hubiera abierto un poquito más al tema de terror. Yo no te veo películas de terror, ¿eh? No me gustan, me estresaban y no sé. Quizás si lo hubiera enfrentado, como te dije, hay que ir con todo, incluso con miedo. Me costó mucho trabajo enfrentar esa parte, pero al final, y fuera de eso, créeme que el desarrollo que tuve de joven, pues con la inquietud y los temas de la edad, pero fuera de eso, nada fuera de lo común. De lo común. Lo que sí es que cuando yo llego a la universidad, empecé a tener unos temas que, bueno, pues ahora se le conoce como ansiedad, pero pues es este estrés de algunas cosas con las que te está costando lidiar y que no le encuentras solución. Y en ese camino conozco una persona, Judith, Magda Kirchner, mexicana, allá en el puerto de Veracruz, psicoterapeuta, que traía un rollo muy espiritual. Era una casa en Veracruz, en la zona de por ahí de La Fragua, quienes conocen por allá. Y era un instituto donde ella daba sus terapias, pero además tenía cursos y alternaba con algunas otras situaciones mucho más espirituales. Después de algunas sesiones, ella me dice: Quique, quiero invitarte porque hay una meditación guiada que creo que te puede servir. Y por darte un día, porque no lo recuerdo, ya hace más de 20 años de eso, martes, 7 de la noche. El Quique, bueno, pues llegando 7:15. Y a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Agarré una colchoneta, me acosté un cuarto a media luz, ella empieza a guiar su meditación y empiezan a suceder algunas cosas, unos ejercicios de respiración. Y cuando estás ahí en lo profundo te dicen: ten tu mente en blanco. Yo no podía, me pasaban muchas cosas en la cabeza. Y hay un punto donde el guía guarda silencio y te deja ahí en ese estado de paz, ¿no? Pero yo no tenía paz, yo veía en mi mente algunos flashazos, luces de colores que pues formaban rostros de conocidos, de amigos y familiares, algunos ya trascendidos, y ya no solo eran las luces, ya estaba yo platicando algunas cosas y recordando algunas otras charlas viejas, y en algún momento ya no fue solo eso. Yo me veo volando por mi ciudad. No, estaba yo en el puerto de Veracruz, pero me veo volando por mi casa, por Tuxtepec, y digo: ahí está mi casa y ahí está la casa de fulano.
Wow. Te voy a ser honesto y franco, no me sorprendió como a ti en ese momento. Para mí era que yo estaba batallando porque yo quería tener la mente en blanco y mi cerebro no me dejaba. Yo estaba luchando contra eso porque nadie me había explicado cómo era el asunto. Era mi primera vez en esta cosa y hay un punto donde yo llego a una oscuridad. Me empiezo a concentrar en esa oscuridad de cuando cierras tus ojos y la luz está sumamente tenue. Entonces eso me ayudó y hay un momento donde yo simplemente me dejo llevar, como cuando te tiras así, ¿sabes? En la piscina, la alberca, el río, el arroyo, en el mar. Bueno, en el mar no tanto porque hay mucho oleaje, pero en agua tranquila, ¿sabes? Sí. Así me sentía. Y hay un resplandor, una luz. No la luz al final del túnel ni una luz súper brillante, pero hay una luz que va creciendo, un resplandor que va creciendo, no cerca, no lejos, pero solo dije Dios y listo. Entonces cuando empieza otra vez la guía, Magda empieza a regresarnos. Ahora vamos a regresar, dice. Ok, vas a empezar a sentir tu cuerpo. Yo no sentía nada. Pero nos regresa y viene el cómo se sintieron. No, bien, padrísimo. Y yo decía, pues no sé. Vienen las preguntas. Oigan, ¿quién vio a amigos y familiares en su mente? Levanten su mano, casi todos. ¿Quién recordó familiares trascendidos o charlas antiguas? Ya, 2 o 3 no levantaron la mano. ¿Quién voló? Y ya, pues éramos menos, ¿no? Y la última pregunta era ¿quién vio a Dios? Y por alguna razón, pues a mí me transmitió la sensación de que yo lo vi, ¿no? Ese resplandor, porque me quise quedar ahí, solo dije Dios y me quedé ahí unos 5 minutos que habrá restado de la sesión. Como Y que yo, tú, perdón que te interrumpa, como que tú sentiste como que tuviste esa intuición de que era Dios cuando algo tú me lo dijo. viste. Ok. No, mira, dice la frase, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Simplemente era eso, ¿sabes? Yo dije, qué padre. No estaba tan metido en eso. Entonces solo 2 levantamos la mano y se voltea y me dice, oye, a ver, tú llegaste tarde, sí, una disculpa. No, no es por eso, es que tú no sabías cuáles eran las instrucciones ni la dinámica y lograste todo. Pues en ese momento para mí no significó gran cosa. Sí, una emoción que incluso le hablé a mi mamá y le dije, tienes que venir a vivir esto porque está padrísimo, te relajas y es la onda, ¿no? Pero bueno, un muchacho 18, 19 a lo mucho, era una experiencia agradable, pero no era espiritual, porque para mí espiritual, Judith, pues era ir al Santísimo, ¿no? Ahí a la iglesia, doblar la rodilla, y era un joven que tenía esa iniciativa. Me gustaba jugar baloncesto y antes de cada partido yo iba al Santísimo y simplemente estaba ahí y yo le decía, no sé qué vaya a pasar, pero quiero que nos divirtamos todos y que nos vaya bien a todos. Y eso era lo que yo hacía y eso nunca lo he platicado. Entonces te lo cuento ahora porque para mí una experiencia espiritual era eso. Me gusta cantar, yo era del coro, eh, tuve la dicha de ir a la Basílica de Guadalupe, que para nosotros representa mucho, quizá para alguien no, pero bueno, en la debida dimensión usted piense en su religión y en alguna iglesia que sea relevante para usted y póngase en ese lugar a, a pedir, a orar, no sé, a lo que sea en ese momento de espiritualidad y entenderán más o menos qué siente uno. Para mí era eso la espiritualidad, no un viajecito astral que me hizo ver una luz, entonces yo no le di tanta importancia. Ahora es diferente, ¿sabes? Ahora tiene mucho sentido. Sí, oye, qué impactante historia. ¿Sabes? Cuando tuviste esta experiencia, tú llegaste tarde y como que de alguna manera no estabas totalmente, digamos, pues concentrado porque ibas un poco tarde, ¿no? ¿Volviste a repetir la misma sesión ya siendo consciente, tú diciendo, ok, voy a volver a repetir esto? ¿O esa fue la única vez que te pasó?
Hubo muchas veces más, pero ninguna como esa. Wow. O era una cosa, o era otra, o eran las pláticas, o eran los rostros, o era volar. Nunca volví a llegar al final. Y las preguntas, lo que ahora veo, y me llama mucho la atención, es que las preguntas que Magda hacía, las hizo, bueno, la primera vez, y todas las demás era igual, el mismo orden. O sea, ella estaba segura que era el paso a paso de esa meditación. Ella me decía aquí que te quiero contar, ella le llamaba pranayama. Me dice, te quiero contar que con estas meditaciones yo vencí al cáncer. Y lo ¿De venció. veras? Magda era una historia, y será para muchos de nosotros que la queremos tanto y que le debemos tanto, pero Magda era una historia fuerte, Magda era una historia de resiliencia, eh, donde ella, su salud, bueno, enfrentarse a una enfermedad de ese tipo, nada fácil, una lucha, y en medio de eso, eh, era una mujer empresaria, y ella tenía una, una maquiladora de uniformes a nivel industrial. Y ella me platica que tiene un contrato con una empresa, precisamente en Tuxtepec, de donde yo soy. Y me dice aquí que una semana antes, con no sé cuántos miles de uniformes hechos, empaquetados y listos para entregar, me llaman y me dicen muchas gracias, pero cambiamos de proveedor. Y que eran millones de pesos. Millones. Había gente que me decía, pélate, vete al extranjero, piérdete, huye. Había familia preocupada, me decía ella, porque pensaban que yo iba a tomar una mala decisión, una salida fácil. Y Quique, me pasaron muchas cosas por la cabeza, dice, pero en ese momento dije, no, yo me voy a sobreponer a esto. Y ella empezó a trabajar todos estos temas de la meditación, pagó hasta el último centavo, la vida le volvió a sonreír, venció al cáncer. Hizo cosas maravillosas a base de puras meditaciones. Yo la verdad que si no hubiera conocido a esta mujer, a lo mejor no creería que alguien pudiera sanar a través de estas cosas. Y en ese momento para mí no existía ni Bárbara Guerrero Pachita, ni los brujos, ni las sanaciones espirituales. Para mí eso era algo totalmente nuevo y difícil de creer. Sí. Oye, Quique, ¿tú crees que ella, bueno, te lo comento porque he visto, mi papá es doctor, de hecho, él trabajó muchos años en el IMSS. Después ya no ejerció como médico cirujano, fue director en se llama Saucillo en Chihuahua y Camargo, son pequeñas ciudades. Bueno, él duró muchos años ahí y me platica que muchos doctores amigos de él enfermaban de cáncer e hicieron un estudio. Al parecer el estrés tiene muchísima relación. Eran doctores que trabajaban, que tenían hasta 2 trabajos, 2 o 3 trabajos, porque trabajaban en el IMSS, tenían su consultorio y aparte iban y hacían sus pues, cirugías a hospitales privados, ¿no? Entonces, me platica que hubo una gran incidencia de doctores que fallecieron de cáncer. Y me empezó a platicar, es que hubo un estudio, se cree que pues es un factor. Ya se sabe que el factor hereditario, ¿verdad? Pero bueno. Y estaba yo viendo, no recuerdo qué doctor era, me parece que es un doctor de Colombia. No recuerdo su nombre. Él dice, cuando los pacientes vienen y me preguntan para una valoración, les hago 3 preguntas. Con esas 3 preguntas, cuando me las contestan, yo puedo casi decir en un 80% qué es lo que tienen. Entonces me quedé viendo el video porque me llamó la atención cuáles eran esas preguntas. Número 1, ¿qué comes y qué te tomas? ¿Qué te echas al cuerpo de medicamentos? No sé, ¿qué omeprazol para la gastritis? Tú sabes que uno
pues se automedica, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿haces ejercicio? Y la tercera, ¿tienes estrés? Entonces, él dice que hay personas que hacen ejercicio, que comen bien, pero tienen estrés. Y él se ha fijado que muchas personas padecen de diferentes tipos de enfermedades porque el estrés juega un papel muy importante. ¿Tú crees que ella, Magda, dices que se llamaba, verdad? ¿O se llama? Ella, Se bueno, llamaba. se llamaba, oh, híjole, bueno, qué pena. Lo siento mucho. Ella, ¿tú crees que enfermó de cáncer por lo que le pasó en su fábrica? Que me imagino que debe haber estado sometida a un estrés terrible con semejante proyecto que le cancelaron, o no tuvo nada que ver eso, o ella ya estaba enferma, Ya traía algo. ya Ya traía traía algo. algo. Sí, Ok. no fue directo, pero bueno, no deja de influir, digo, honestamente, es que, como bien comentas, la vida sedentaria, la falta de actividad física, el estrés que provoca la vida per se, la mala alimentación, ¿no? Anteriormente, todo esto se sacaba a base de trabajo, ¿sabes? No había terapia, no había psicólogo, no había psiquiatra, no había ansiolíticos, antidepresivos. El mejor ansiolítico y antidepresivo era trabajar en el rancho. Pregúntaselo a esta gente, ¿no? La actividad física naturalmente ayuda a sacar mucho de todo esto. Y las preocupaciones siempre están ahí. Y sí, son un factor súper importante para todo esto, para cualquier tipo de enfermedad. Incluso, bueno, un amigo muy cercano, doctor, lo invité, por cierto, a tener una charla, porque un día, pues fuera de cámara, fuera de toda la creación de contenido, tenemos una plática eh, preguntándole precisamente sobre el tema de los brujos y todo esto, la sanación espiritual, porque invariablemente en algún punto es un tema obligado a tratar cuando hablamos de temas sobrenaturales, inexplicables. ¿Qué opinas de los médicos estos espirituales, de los brujos que te curan? Me dice, mira, Quique, pero le cambió el semblante, ¿eh? Se puso en modo serio. Veras. Saca su celular y me muestra un video. Una señora a vista, de unos 85 años, bastante baja de peso, mirada perdida en el horizonte, sí sentada, pero en mal estado. Me dice, vela bien, ok. Me dejó el video, le estaba haciendo algunos ejercicios, pues de estos que te aplican neurológicos para ver si la pupila, si el ojo sigue, si los brazos arriba, y tal, ¿no? Sí. Ya, ok. Siguiente video. Una mujer de unos 65 años, llena de vida, caminando derechita. Entonces yo me volteé y le dije, no es cierto, no es la misma. No me vayas a decir que es la misma porque no es cierto. Es mi paciente, es la misma. ¿Y sabes cuántos días de diferencia tiene esto? Yo ¿Cuántos dije, días? no sé, un mes, 15 días. 15 días. No le di antibiótico, no le di nada neurológico, le dimos atención, le cambiamos de la alimentación, empezamos a trabajar con ella la actividad física. Y sí, bueno, pues algún analgésico, temas de tensión arterial, temites que traía la señora. Pero dice, esta señora lo que necesitaba era atención. ¿Y qué pasa? Me dice, ¿por qué te enseño esto? Porque muchas veces se presentan casos como este y van con el chamán, van con el brujo, van con, como le quieras llamar. Y milagro, porque en 2 semanas, en 3 días, me curó a mi mamá, a mi hermano, a mí. Me dice aquí que no, es que no todo funciona de esa manera. Hay mucha charlatanería. El problema, me dice, bueno, pues es que a nosotros sí nos dejan en desventaja muchas veces. Además, la ideología latinoamericana es así. Ojo con lo que te voy a decir, Judith. Yo no descarto, y él me lo dijo,
que hay un punto donde ya escapa a la ciencia muchas cosas. ¿De que puede haber milagros? Sí, sí puede haber milagros. Milagro le llamamos a algo que no tiene explicación científica. Y brujería, ojo, milagro es la parte positiva que sucedió que no tiene explicación científica. Y brujería, un trabajo, un amarre, es la parte que no tiene explicación científica, pero que es la Pero que es negativa la porque negativa. me afecta, ¿no? Entonces Sí. me dice, es eso. Naturalmente, bueno, pues hay muchos estudios de lado y lado, ciencias formales y temas espirituales. Y son sorprendentes. Y el poder muchas veces de la autocuración del cuerpo es crucial, crucial. Sí, Pero bueno. fíjate, Quique, eso que mencionas sí es súper importante porque te digo, yo no es que sea experta en medicina ni mucho menos, pero pues crecí con mi papá y los dichosos placebos que te dan, los estudios, eso está comprobado científicamente, o sea, te dicen, tómate esta pastilla porque con esta pastilla se te va a quitar el dolor de cabeza o se te va a quitar el hambre o te vas... ¿Y qué pasa? O sea, nuestra mente es muy poderosa y pues se cree que se prepara para decretar o decir sí, como es medicamento, me va a quitar el dolor o me va a hacer tal efecto y realmente no es nada. Entonces se ha visto con resultados que la gente ha mejorado incluso con placebos. Entonces, pues son temas un poco complicados de tratar, ¿verdad? Porque pues otra vez no somos expertos y nada más es basado en lo que pues escuchamos en algunos estudios que se han presentado, que los placebos sí son efectivos. Ahora, también hay, bueno, otra de las terminologías que usan los doctores es no hay enfermedades, sino enfermos, porque tú a un tú a un grupo de enfermos le puedes dar la misma medicina y a uno no le va a hacer. Entonces, hay que tratar pues personalizado, pero sí, yo creo que primero debemos descartar, ok, si esa persona pues está enferma, es primero ir con el doctor y ya, si ya no se encuentra una explicación de qué es lo que está pasando científicamente, ¿verdad? Que el doctor no haya un diagnóstico, bueno, entonces a lo mejor si yo, pues sí iría yo con algún chamán, brujo o con algún espiritista, no sé ni cómo llamarle, alguna medicina alternativa. Ahora, sabemos que la medicina actual, pues, provienen de muchas hierbas que en el pasado se usaban. Claro, ahorita pues están ya procesadas químicamente, ¿verdad? Pero hay muchas hierbas que curan. Entonces, pues igual si la persona va y dice, vine con este chamán a que me curara, no sé, tengo un dolor de estómago que no se me quita y no se me quita, y pues le da alguna hierba y se cura, pues a lo mejor tampoco era que tuviera una brujería, a lo mejor realmente pues esa hierba o esa, sí, pues hierba, le hizo, le curó, le quitó ese mal que la persona tenía. Pero bueno, pues es un tema un poco, pues a mí me gusta así como que tratarlo pues superficialmente porque no tengo el conocimiento. Sin embargo, lo que tú me platicas, bueno, es interesante, ¿no? Eh, Otra de las cosas que yo te iba a preguntar, Quique, porque yo había escuchado esto que contaste de la meditación que viste a Dios y me parece, mira, hasta me pongo chinita. ¿Tú consideras, bueno, tú crees en la reencarnación? Y te pregunto por qué es ese No, sí, ruido. Ah, son los espíritus. No, es allá es que afuera. cuando te pregunté, hiciste una cara, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Mira, no. te pregunto porque, bueno, con lo que tú me dices de que tenías miedo a la muerte, yo esto que voy a decir nunca lo he dicho, yo tengo miedo a la muerte, mucho miedo. No debería porque soy creyente, pero tengo miedo y siempre lo he tenido desde muchísimos años. Creo yo que cuando yo tenía 15 años, a raíz de que una amiga mía
decide terminar con su vida. Creo que tal vez a partir de ahí, porque antes de eso yo nunca me pasó por la mente la palabra muerte. Entonces yo no sé si eso haya podido haber sido algún factor, pero eso que tú viviste de niño, ¿has considerado a lo mejor en la reencarnación, en tener una regresión de ese tipo? Ya ves el doctor Brian Weiss, que él pues empezó a hacer este tipo de regresiones con sus pacientes y precisamente para ayudar a esa persona que tenía el trastorno de ansiedad generalizada, que es gente que es como que una combinación de depresión y ansiedad. Pero se dio cuenta de que las personas cuando hacían las regresiones se iban mucho más allá de su vida. Entonces es como empieza él a documentar estos casos y es cuando empieza mucho más la información acerca de que es posible, pues, vidas pasadas. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Yo estoy controvertido con esa parte. Como católico, desde luego, bueno, pues el muerto está, hay una sola vida y después de la muerte solo está el sueño a la espera del juicio final. Sin embargo, bueno, pues ha venido mucha gente acá a platicar y me dicen algunas cosas. Y lo peor de todo es que son cosas que sí me van haciendo mucho sentido. Mira, una de las ideas que yo tengo sobre este tema pues del miedo a la muerte, que te soy honesto, no tengo miedo a la muerte, sino miedo a morir, que creo que son cosas diferentes. ¿Cómo es esto? No a esa transición que sabemos que se va a dar invariablemente de ya no estar aquí, ¿no? Quizá es más el cómo va a pasar, en mi caso. Y ya de grande, pues hay otra idea además, que es que ya falta menos para encontrarnos con los que se nos adelantaron, ¿no? Pero hay motivos personales ahí. No es que tenga ganas de irme tampoco, porque pues me encanta la vida, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy, me han hecho sentido muchas cosas y conforme voy avanzando en el camino pues del canal, de saber, de platicar, de pensar, porque sobrepienso demasiado, pues cada vez me hace más sentido. Viene alguien y me dice aquí que pues cómo no te van a pasar estas cosas si tú en tu otra vida pues te dedicabas a esto también, andabas batallando con los demonios, ¿no? Entonces yo dije, no creo. No creo, pero esa noche llego a la habitación del hotel donde me hospedo en esa gira de grabaciones, y se me funde un foco, ¿no? Ahí yo al pie y lo estaba viendo porque yo apretaba un botón de un control remoto y el foco parpadeaba cuando yo apretaba el control y la tele no prendía. Entonces dije, no, estoy loco, me estoy imaginando, eran las 12 de la noche, dije, ya estoy cansado. Y hago así el control y le pico enfrente el botón del foco, el foco vuelve a parpadear, doy 2 pasos y el foco se funde. Cargas de energía, dicen, ¿no? Estabas muy cargado de energía y de estos focos incandescentes, no de LED, no de gas, no de incandescentes, ¿no? Luego, pues lo mismo, sentado ahí con alguien más. Bueno, la primera fue Aida Ochoa, la Bruja Rosa, la segunda fue Victoria Holística y la tercera pues acaba de ser Jenny Balbuena, que todavía no sale ese episodio. Pero pues por andar de curiosito me pasan las cosas, o sea, yo no quería preguntar porque vuelvo a lo mismo, como sobrepienso, no es algo en lo que yo quiera. Yo estoy contento con lo que creo y me aferro a lo que creo y a lo mejor eso es mi miedo más nuevo. El que algo me pueda llegar a sembrar una duda. Entonces eso no sé si vaya a pasar algún día. Me dices una regresión, no creo, ya coqueteé con el tarot, y pasaron cosas y no me gustó mucho y vino el documentalista y me dio un mensaje de una bruja y me pongo nervioso con esas cosas, entonces elijo mi paz mental. Sí, prefieres no buscarle, ¿verdad? Se Sí, puede. mira, perdón, Judith, no me gusta ser el protagonista de las historias. Hay gente que piensa que me gusta el foco y los reflectores y hablar de mí.
digo, acá hablo de mí porque ustedes me preguntan, ¿verdad? Y yo con gusto, pues me encanta platicar, pero prefiero de verdad ser el divulgador que, Ok. ¿cómo te dije? Ser el centro de la historia. Sí, no quiero ser el actor principal de las historias. Sí, sí, te entiendo. Bueno, es que mira, bueno, te pregunto porque pues, bueno, en este episodio estamos hablando de ti, ¿verdad? De mí podríamos hablar. Yo tengo miles de historias, muchas cosas que, bueno, Y vamos a hablar en No mires por la ventana próximamente, ay, con Judith sí, Tra. qué emoción. Tengo miles de historias, en serio, mi abuelita, mi hijo, lo que me pasó a mí con mi amiga que falleció, lo que me pasó a mí por andarle buscando, ahora sí que yo me lo busqué, andarle buscando ruido al chicharrón. Es lo que Y, te digo, que yo no quiero. y créeme, y créeme, Quique, que yo era escéptica. O sea, yo, para mí, o sea, sí crecí en un hogar católico, pero me resistí a creer muchas cosas. O sea, mira, ahorita a lo mejor la gente me va a crucificar. Pues mi familia, mis amigos que saben que yo soy católica, hay muchas cosas de la Biblia que no creo. Y no porque no crea en Dios, o sea, porque cuestiono, porque, so- por decir, la Biblia fue escrita, son muchos libros escritos por muchas personas. Y sí, muchas coinciden con lo mismo, pero conforme vas leyendo y te vas informando, no es que yo sea, súper, leída, pero bueno, he tenido oportunidad de, por ejemplo, Flavio Josefo, hay autores que hablan de la historia de Cristo y bueno, pues yo creo en Dios, claro que existe, pero hay ciertas partes de la Biblia que se contradicen y que me dan un poquito más de ruido y que digo, a ver, y empiezo a buscarle y empiezo a buscarle. Ahora, estos temas que hablamos en estos podcasts, en estos contenidos sobrenaturales, paranormales, mucha gente pudiera pensar que son temas de gente que no estudia o gente que no sabe o gente ignorante. Y déjame te digo que, o sea, es para mí todo lo contrario. En mi punto de vista es, no es que yo te digo, lea muchísimo, trato, y recientemente adquiero libros, ¿por qué? Porque quiero, lo que yo hablo aquí, quiero tener un fundamento de por qué hablarlo, ¿verdad? Hay muchos temas de espiritualidad, de los fantasmas, de los demonios, de las energías, que realmente es bien complejo y a veces yo entiendo tu postura en que no es que no le quieras buscar, sino que tú estás conforme con lo que crees. Sí, yo también soy conforme con lo que creo, sin embargo, hay cositas que salen a la luz, que escucho, que veo al documentalista, por ejemplo, a Eric de El enfermero maldito, temas que aprendes, de todas personas aprendes algo y te interesas por buscar una respuesta. A lo que voy es, la ciencia no tiene que estar peleada con la religión. Y muchas veces cuando tocamos estos temas, la gente nos tilda de que somos ignorantes y que creemos todo lo que nos dicen y que creemos todo lo que vemos o todo lo que escuchamos. Y no es que sea así, simplemente que nos han pasado cosas que hacen que nos identifiquemos con esas historias que nos llegan o que nos cuentan. Pero yo en el pasado, yo era un poco escéptica porque nunca me habían pasado cosas hasta que me empezaron a pasar lo de mi amiga. Digo, caray, entonces quiere decir que hay algo después de que nosotros morimos. A ver. Y es cuando yo empecé a investigar y empecé a ver, ahí sí yo me hice, ahora sí que casi adicta a películas, a documentales paranormales de terror, porque me empezó a llamar pues la atención todos estos temas. Entonces, y luego, pum, tengo un hijo con esta percepción extrasensorial, imagínate, demasiada información, demasiada que yo decía, a ver, espérate, ¿cómo proceso tanto? Déjame estudio, déjame veo, pero aún así, o sea, te digo, diario aprendo cosas y sigo
tratando de investigar porque es algo que no, pues como dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque realmente entre más lees y entre más le buscas, más dudas vas a tener. ¿Tú qué opinas? Y estos son temas muy controvertidos. Pero, mira, el tema de la historia es un tema complejo. Porque, pues, para empezar está esta famosa frase que es muy cierta, la historia la escriben los que ganan, ¿no? El que quiso desaparecer algunas cosas en la historia, pues al final las desapareció y muchas cosas son de interpretación también y entramos en un campo medio complicado. Sí hay que saber mucho y hay que estudiar mucho y hay que leer mucho para poder tener una opinión, pues, eh, lo más informada posible. La búsqueda de la verdad es un tema de nunca acabar, ¿no? Y no es muchas veces, Judith, que uno diga, no, pues no quiero saber más, donde estoy me quedo. Eh, ahí es donde me atoro muchas veces, donde me atoro. Yo a diferencia tuya, yo sí creo todas estas cosas. Lo que no logro entender muy bien es de dónde vienen. Esa es la parte que me cuesta trabajo entender. Yo sí creo en las manifestaciones, en los demonios, en el mal, en la brujería. Yo creo en todo eso, en todo eso. Y que ¿Por qué? yo también creo en eso. Mi mamá, híjole, es que si te contara, necesitas invitarme a tu programa, o sea, No, invitada estás, nomás falta agendarlo. no te, no te creas. No, mi mamá, o sea, yo, yo no creía en eso. Yo vi cómo a mi mamá, una vez de su carro le sacaron en el mofle, era pues no sé qué era, que era simulaba un muñeco con muchas cosas adentro. Entonces, ¿y qué no le ha pasado a mi mamá? Uf, ¿qué no nos ha pasado? Entonces, o sea, claro que creo, porque te digo, o sea, el mal existe, o sea, eso está bien claro. Yo crecí en una casa enseguida de un panteón, mi abuelita veía muchas cosas, ella me platicó a quién vio y me enseñó cómo protegerme de que no quiero ni mencionarlo, me enseñó a rezar el rosario, o sea, sí creo, o sea, mi punto a lo mejor lo expresé mal, muchas cosas que dice la Biblia, pero no es que no crea en la palabra de Dios, o sea, creo que muchas de los libros, a lo mejor, bueno, lo que son los cuatro, Lucas, Marco, Lucas, los four gossips que le llaman gossip, los Cuatro cuatro evangelios. evangelios. Para mí son los más que digamos, bueno, sí creo porque hay muchas similitudes, pero hay otros muchos que traen ahí un poquito como que a lo mejor es interpretación. Igual pues leí los libros apócrifos, el protoevangelio de Santiago, cositas que tenía yo la curiosidad, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Por qué hay tanta controversia, no? Entonces, bueno, a lo que iba. Sí, creo en los fantasmas, creo en la brujería, creo en el mal, creo, a mí me pasaron aquí en esta casa había algo, entonces sí, o sea, esto definitivamente hay, somos energía, hay algo, no sé si sea otra dimensión, otro portal, no sé, pero de que hay algo, sí hay algo. Mira, muchas de las cosas que dice la Biblia no están ahí al azar. Requieren un estudio profundísimo. Desafortunadamente, bueno, a veces somos muy renuentes a acercarnos. Mira, se puso muy de moda y a mí me gustó mucho esta serie de The Chosen, Los Elegidos. Y yo me ponía a pensar, cada vez que yo terminaba un episodio, yo me tenía que quedar como 40 minutos sentado ahí pensando y analizando. Y al final de todo, a lo único que pude llegar es
que estas personas por alguna razón en ese momento estuvieron viviendo algo que trascendió, algo que ellos pensaban que valía la pena, al grado de tener finales sanguinarios, sangrientos, espantosos todos ellos. Y a lo largo de los años, pues le siguieron muchos mártires más. Y a lo mejor no hablemos tanto de los más recientes. Hablemos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo. Ese es el cristiano. Llámese católico ahora, evangelista, como quieran llamarle. Hay tantas denominaciones. Porque hay temas de interpretación, pero resulta que la iglesia primitiva tuvo ese fin en el Coliseo, en los circos romanos y en otros tantos, en las prisiones, ¿no? Muchas cosas espantosas. Me cuesta mucho trabajo pensar, decía una persona que escuchaba el otro día y yo de alguna manera caía en eso después. Me cuesta mucho trabajo pensar que tanta gente haya dado la vida por una mentira. Ya desafortunadamente cómo se fueron eligiendo los libros, qué decir, qué no decir. Me parece que en esas ganas de uno de ir más allá y de conocer más y de entender por qué, uno empieza a generarse dudas que no se van a poder contestar. Hay gente que va a decir, es que ese punto de que hay, un amigo me lo decía, hay secretos celestiales que no nos pueden ser revelados y que no los vamos a entender. Y todo este tema genera un poco de desviación. Mira, yo incluso llegué a oír, por ejemplo, hay dentro de los libros del Antiguo Testamento, hay episodios tremendos, ¿no? Y mucha gente los agarra tan literales y no medita acerca de ellos. Y cuesta trabajo hacerlo porque habla de incestos, habla de abusos carnales, habla de muerte de pequeñitos, es una locura. Serie de cosas. Mira, hay una película que vi hace algún tiempo sobre unos prisioneros del 11S. Están en una de máxima seguridad y una guardia militar es transferida a este lugar y ella es la encargada de pasar con el carrito de los libros para estos tipos. Pasan una serie de peripecias, pero bueno, dentro de los libros vienen la Biblia, ellos tienen su Corán, y increpa uno de los prisioneros, empieza a ser amigo de una de estas muchachas, de esta guardia, y le dice una frase que nunca se me va a olvidar. Me dice, le dice algo, tienen esta conversación de que es que tú no entiendes el Corán. Es más, ni siquiera entiendes tu libro sagrado porque nunca lo has leído, te lo aseguro. Yo ya lo leí, le dice, y se me hace un libro muy interesante. Aunque debo confesar que mi parte favorita es la primera, refiriéndose al Antiguo Testamento. Mi parte favorita es la primera, llena de magia, de guerras, de poder, de lucha. Ese es el Antiguo Testamento. Y te quedas pensando y dices, ay, güey, perdón por el ruso, pero dices, es cierto. Pero también hay cosas que no entendemos. Me tocó escuchar alguna vez a un sacerdote hablar sobre uno de estos temas, de precisamente una parte donde habla del incesto en la Biblia, y dice, mira, estas cosas no están ahí por casualidad, ¿sí? La Biblia es un libro que contiene muchos temas, y no solo lo positivo, no solo lo espiritual, también lo negativo, y muchas veces de por qué no se tienen que hacer algunas cosas. Hay una parte, por ejemplo, donde hablan de la iglesia primitiva, donde hay un matrimonio, pues que está a cargo como de la economía de una pequeña parte de la iglesia, donde todavía estaba el apóstol Pedro, ¿no? Y hablan de que empiezan a hacer malos manejos, venden un terreno y el hombre oculta el verdadero monto por el que vende el terreno. Entonces, de alguna manera, pues Pedro lo sabe, el apóstol Pedro, San Pedro.
y llega y lo increpa y le dice, dejaste que tu corazón se oscureciera y que el mal te dominara. Entonces cuentan que este hombre cae fulminado en ese momento ante la presencia de Pedro y lo recrimina y le dice lo que hizo. Y entonces resulta que van y le dicen a la mujer, es que tu marido acaba de morir, y viene y se topa con Pedro y Pedro le vuelve a decir lo mismo a la mujer y muere también. Entonces es como el castigo por haber hecho malos manejos. No esperas una parte así en la Biblia, como no esperas el Cantar de los Cantares tampoco. Si alguien lo ha leído, si no, vayan y léanlo, porque el Cantar de los Cantares contiene alguna parte incluso hasta erótica. Sí. Entonces, ahorita que mencionaste el sacerdote, ¿verdad? Recordé, yo tuve en el pasado y tengo ese episodio y lo titulé El crucifijo siniestro. Está bien fuerte el título, pero es que eso fue lo que me pasó a mí. Yo compré un crucifijo muy bonito en Zacatecas en unas vacaciones. Y pues yo no sé qué historia tendría, no sé, realmente yo lo traje y lo colgué. Empecé a tener unos sueños bien extraños, pero Quique, feos, feos. O sea, yo te puedo decir que es uno de los sueños más horribles que yo he tenido. Ese crucifijo se descolgaba solo de la pared y bajaba y bailaba y se burlaba y no era Jesús. Era ya sabes quién, riéndose con una mirada horrible. Y fíjate, a mí no me gustan las imágenes. Este crucifijo me gustó porque era rústico y la figura de Jesucristo con su corona de espinas era hierro forjado, negro, muy bonito. No tenía una imagen, no tenía un rostro, tenía la silueta. Y a mí me gustó, pues en mi sueño yo lo veía horrible, la cara del demonio, burlándose, bailando horrible. Haz de cuenta que yo me desperté horriblemente asustada y cuando yo tenía que dejar la puerta abierta porque mi hijo en aquel entonces estaba chiquito y dormía en su recámara, entonces yo tenía que estar al pendiente. Entonces yo tenía que dejar la puerta abierta y lo primero que veía en la cama al abrir los ojos era el crucifijo. Entonces me empezó a dar una cosa horrible, empecé a tener sueños raros de que entraba a la recámara, a la tercera recámara que era como tipo donde veíamos televisión y que yo sabía que el mal estaba ahí, era puro fuego. Sueños bien feos, Quique. Fui a la iglesia y hablé con un sacerdote, me confesé, le dije, es que mire, me está pasando esto y yo ya no sé si yo ya me estoy sugestionando de esos sueños que estoy teniendo. ¿Qué significan esos sueños que yo estoy experimentando? ¿Sabes qué me dijo? Que los sueños no significaban nada, que no pusiera atención y que todo iba a estar bien. Me tuve que deshacer de ese crucifijo que hasta la fecha no me acuerdo ni qué hice con él. Cuando me cambié de casa, nunca apareció. No sé, no recuerdo qué fin tuvo. A lo que voy, si tú vas a la Biblia, por ejemplo, en Daniel dice, y me acuerdo muy bien que es Daniel porque así se llama mi hijo menor, Daniel. Hay un versículo que te dice cuando, pues nada más y nada menos que a María y a José se les aparece en sueños, a José se le aparece en sueños un ángel y le dice, tú no debes de dudar de María, ella es virgen, ese bebé que ella espera es producto del Espíritu Santo. Entonces, o sea, a eso voy con mi controversia con ciertas partes de la Biblia, que un sacerdote, tú sabes que pues estudian teología, son varios años, estudian bastante y son personas bastante bien instruidas en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando él me dice, los sueños no significan nada, pues yo me quedé con la cosa, ok, no significa nada, espérame. O sea, ¿y por qué me dice eso en la Biblia? Que en sueños le dijeron a José que, pues, que confiara de María, ¿verdad? O sea,
ese tipo de cosas, que son las que yo cuestiono. O sea, yo no cuestiono la existencia de Dios. Yo sé que existe y yo creo en Él. Cuestiono esos libros porque fueron escritos por personas. Entonces, ese es mi único, digamos, mi único problema. Pero bueno, cada quien puede opinar diferente. A lo mejor aquí ya después de que me escuchen me van a decir, me van a empezar a atacar. Pero yo nada más, o sea, expongo mi punto de vista, te digo, porque sí, o sea, es que la gente cree que como creemos en lo paranormal, en lo sobrenatural, en estas cosas, cree que somos ignorantes y, o sea, no es que sea el caso, o sea, al contrario, o sea, tratamos de encontrar explicaciones lógicas, Sí. algo que te dé la razón, ¿verdad? Cuando ya no la hay, bueno, ahí es donde ya no hay de otra. Ir buscando conexiones, Judith, y tratar de entender un poquito mejor qué es lo que está pasando con las cosas que nos platica la gente. Mira, no somos consultores, ¿no? Yo como decías hace rato, y se lo escuché recientemente al documentalista, no somos un canal de divulgación científica. Para Así es. empezar, en mi caso, bueno, es un canal de entretenimiento que tiene sus aristas espirituales, platicamos y tratamos de tener siempre a la persona en el centro con mucha dignidad, ¿sabes? Pero bueno, al final, sí, como bien dices también la gente, y a mí, de hecho, lo que inspiró mi primer video fue un comentario así, alguien que llegó a un video donde yo estuve de invitado y no saben nada, pónganse a leer, y me dio mucho coraje porque precisamente ese episodio lo preparé increíble. Hablé de las brujas, me acuerdo, y consulté documentos viejos y nuevos y me topé con algo muy bonito que se llama El cuerpo de las brujas en la Nueva España, de una historiadora doctora por parte de la UNAM. Y de ahí saqué mucha información porque hablaba del tema de la Santa Inquisición en la Nueva España. Y me dio mucho coraje que quién sabe quién llegara a decirme ahí que yo no sabía. Espérate, o sea, a ver, sí sabemos, lo que pasa es que, bueno, somos muy imparciales y sabemos que, aunque pues desde luego tenemos una opinión sobre las cosas, muchas veces nos la reservamos, sobre todo son temas controvertidos. No es que dé miedo expresarlo, es que, bueno, pues al final uno se expone también a que, hay que decirlo también, aunque pese, hay Sí, gente que no tiene muchas veces la madurez para tener una charla sobre esto. así es. Digo, yo celebro la diferencia de ideas, ¿no? Hoy celebro poder estar sentado contigo y que me digas, Quique, es que yo no voy con esto, y a pesar de que yo sí, pues estemos aquí a las risas intercambiando ideas y respetando las posturas, y eso es bien importante y cuesta mucho trabajo, y desgraciadamente pues por ahí hay gente que no, pues que no es así. Sí, fíjate que sí, o sea, como dices tú, es tratar, mi esposo y yo, por ejemplo, Mira, te puedo decir que nuestros argumentos, peleas, es porque, o sea, él no se vacunó porque en la Biblia dice que la marca del sello de no sé qué tanto. No, entonces empezamos ahí con, sí sabes, o sea, él, todo lo que dice la Biblia, eso es así y así será y ha sido siempre. Y yo empiezo a como que a meter más. Entonces, pero te digo, o sea, se trata de que yo tengo que respetar sus creencias y él respeta mis creencias. Yo me voy a misa sola. Cuando voy, me voy sola. Yo sé que no le voy a ni siquiera, no, ni siquiera lo invito. Pero bueno, Quique, si tendrías una historia que compartir, ahorita que dices acerca de brujería y todo eso, quisieras compartirnos alguna historia que te haya impactado, que tú hayas dicho, wow, que va más allá de tu, ahora sí que tu, no quiero decir tu lógica, porque obviamente si son cosas sobrenaturales, paranormales, van a ir más allá de lo que la lógica te dice. Algo impactante, algo que quieras compartir. amarrando un poquito de las cosas que hablamos de sanación espiritual, hablamos de brujería, hablamos de esta capacidad muchas veces de ver cosas que los demás no pueden ver. Hay
una persona que me envió un correo electrónico un día, porque tocamos ese tema en el canal de los médicos espirituales y los médicos invisibles y una serie de cosas, está muy interesante. Y me dice, Quique, fíjate que yo soy paciente de un doctor que ahora se ha vuelto relativamente ahí popular y conocido en las redes sociales, participa mucho en un canal, y este doc, pues yo ya tuve el gusto de conocerlo, y platicamos, y es una persona muy agradable, muy centrada, pero bueno, la historia es de su paciente, uno de sus pacientes joven. Me dice aquí que estaba yo en la preparatoria, me hago de una novia, pero en unas situaciones pues muy de adolescente, ¿no? Ya tenía novia, la dejo, me enamoro perdidamente de esta nueva novia, no podía yo vivir sin ella, no comía, no dormía, no estaba en paz y yo no la veía. Bueno, y al principio era súper correspondido, claro está, ¿no? Pero pues de buenas a primeras nos peleábamos y yo, bueno, hasta de la escuela casi me salgo y una serie de cosas. La salud de este muchacho empieza a desmejorar y por azares del destino, bueno, pues se le pierde la chica en cuestión, simplemente se esfumó y cada vez su salud va desmejorando más y más y más y más. Terminan en visitas con el médico, en hospitales, y en una de estas, pues es internado en una clínica pública en México y no le hallan estudios y tal. Una noche, pues se aparece en la guardia este personaje, el doc, y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Algunas preguntas. Por alguna razón dice aquí que yo le empiezo a contar cosas de más. Mi mamá, bueno, estaba dormida. Él llegó de madrugada y dice aquí que de repente él saca algo de su bolsa y me lo pone en el pecho y yo me empiezo a sentir mejor. Me lo quitó, se lo guardó y yo me sentía bien. Pero dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando él sale de la habitación, yo otra vez me empiezo a sentir muy mal. Al siguiente día él regresa, le platico lo que pasó, me dice, quiero hablar contigo y con tu mamá. Dice, miren, por mi posición, el lugar en el que estoy, etcétera, 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 yo no puedo decirles mucho a menos que ustedes me lo permitan, pero no sé si ustedes crean en la brujería. Le dieron la pauta para hablar del tema, él les explicó que veía que había algo que no era un tema clínico, médico, sino que veía un tema espiritual muy fuerte que le estaba haciendo muchísimo daño desde hace mucho tiempo y que estaba directamente relacionado con esta muchacha. Le dice, mire, quiero hacer algo muy sencillo solo para comprobarlo, si usted me lo permite, señora, y él está de acuerdo. Sí, adelante, perfecto. Dice Quique, una cosa de locos. Yo devolvía, me ensucié, era una cosa de verdad que no, solo recordarlo me pone mal, Quique. En ese momento, bueno, pues se escuchaban los sonidos que yo hacía y pues llamó la atención de las enfermeras. En cuanto ellas llegaron, guardamos algunas cosas que el doc había utilizado y él les dijo a ellas que no se preocuparan, pues que yo me había ensuciado, pero que él estaba ya limpiando y para que no se dieran cuenta de lo que había pasado. Me dice aquí que afortunadamente yo salgo de ese cuadro que tenía tan delicado, me dan de alta de la clínica y tengo un par de citas más con el doctor en su consultorio. Me explicó exactamente cómo había sucedido todo, cómo ella pues hizo uno de estos famosos amarres, de estos trabajos de brujería para enamorar a alguien y tenerlo ahí, nada más porque sí. Y afortunadamente Quique dice, yo salí adelante, tuve que ir a terapia, obviamente, seguí mi tratamiento con el doctor porque pues hay situaciones que no sanaron
porque este chico, bueno, pues en un punto atenta contra su vida. Y obviamente pues todo eso es algo de lo que es muy difícil de sanar. Y aquí es donde también, Judith, amigos, la recomendación de siempre, todos tenemos la, la, la apertura para decidir a título personal qué vamos a hacer ante una enfermedad. Pero la recomendación más grande es nunca abandones tu tratamiento médico. Si quieres ir por situaciones y vías alternas, adelante. Y eso es una de las cosas que caracteriza a este doctor misterioso, porque siempre cubre su identidad. Y ahorita te voy a decir por qué. Yo se lo pregunté. Entonces este muchacho me dice aquí que afortunadamente después de todo este tiempo, porque fue una situación que duró más de un año, año y medio aproximadamente, donde él tuvo que dejar de ir a la escuela, estuvo internado en varias ocasiones. Esta última es donde el doc lo saca adelante. Me dice, quiero que cuentes mi historia y quiero que lo llames y lo busques y lo invites, porque él tiene muchos más testimonios. Han sido 3 personas, Judith, que me han enviado correos que han sido pacientes de este médico. Oye, Quique, perdón que te interrumpa. ¿Este doc ha salido de casualidad en el programa de Paco Arias Extra Normal cubierto? Sí, lo he escuchado, he visto. Oh, wow. Ok. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él y la pregunta, pues, digo, se le hizo, oye, ¿por qué cubrirse? Me dice, mira, Quique, yo pertenezco a la gran comunidad médica en México. Las cosas que yo hago, obviamente, a muchos de mis compañeros no le van a caer en gracia, porque ¿cómo vengo yo a decirte que con lo que yo te voy a hacer te voy a curar y que un tratamiento de 15, 20, 30, 50, 100 mil pesos, pues no te va a ayudar? Tú sabes el peligro que yo represento para esto. Sí. Palabras de él, no mías, ¿eh? Sí, Palabras de él. pues se arriesga mucho. Yo lo he escuchado y ha dicho bastantes, híjole, impactantes historias. Y sí, yo dije, bueno, sí, ahora entiendo por qué tiene que cubrirse, porque sí es mucha la información que está divulgando, está fuerte. Sí, trae casos él investigando. No deja a un lado el tema científico, naturalmente. Él, como cualquier médico, manda a hacer análisis clínicos a sus pacientes, radiografías en el caso de algunos cuadros en particular. Pero todo eso de la mano con lo espiritual. Él está muy, muy metido en eso. Sabe que tiene dones. Hay una persona que a él lo orienta, que es su guía. Y bueno, pues esa es una de las historias que más me ha impactado por el detalle con el que este chico me platicó las cosas y me las compartió, y esa fe que puso en esta persona, porque lo ayudó, porque lo sacó adelante, porque cuando ningún doctor le explicaba qué era lo que estaba sucediendo, bueno, pues de alguna forma, de alguna manera, él representó una luz al final para este Sí, muchacho. sí, tengo entendido que este doctor tiene, sí, pues como tú lo dices, como un don, porque él logra ver, por lo que he escuchado, él logra ver casi de inmediato cuando la persona algo no está totalmente por el lado médico, por el lado científico. Él tiene como que esa intuición o esa percepción extrasensorial. No conozco así. He escuchado varios relatos de él y me llamó la atención de que estaba cubierto. Sí, sé quién dices. Híjole, Quique, pues ya llevamos más de 1 hora 18. ¿Quieres contar una historia más o quieres que ya digamos bye? No, a mí me encanta la plática. No, no te preocupes. Una historia más, sí, tengo Sí, una salida ya. Ya voy un poquito tarde, pero puede esperar. como tú gustes. Fíjate que este tema de los médicos así espirituales a mí me llama muchísimo la atención. Y vienen de lugares donde no te lo esperas muchas veces, ¿eh?
Esta historia, por ejemplo, no es tan vieja. La que te acabo de contar debe tener antes del C-19, dijeran, antes de la Ok, pandemia. sí. Eh, Hay algunas muy nuevas respecto a esto, como las hay viejas. No son situaciones ajenas a mucha gente, simplemente cuesta mucho trabajo creerlas. Yo entrevisto a un señor, don Daniel Silva. Eh, Don Daniel es un personaje tremendo, porque don Daniel es fiel creyente de la Santa Muerte. Híjole, ese Él, tema. sí, él le tiene su altar. Yo de hecho lo entrevisté al pie del altar. Tiene más de 30 figurillas, ahí de todos los tamaños, y el 2 de noviembre le hace tremenda fiesta. Pero fíjate que a pesar de eso, don Daniel es una persona de mente abierta, un lector voraz, y ha leído de todo. Y don Daniel se basa en su fe a la Santa Muerte, porque él dice que él leyó de todo, lo bueno y lo malo, y que a través de algunos ritos y rituales él pues le pidió a Dios que se manifestara en su vida. Y dice, y no pasó nada. Y después también le pedí al maligno. Dice, yo fui en la madrugada allá al monte, hice lo que tenía que. A través de algunos ritos y rituales, él pues le pidió a Dios que se manifestara en su vida. Y dice, y no pasó nada. Y después también le pedí al maligno. Dice, yo fui en la madrugada allá al monte, hice lo que tenía que hacer y no llegó. Entonces dice, yo dejé de creer en Dios, dejé de creer en el contrario, porque pues no, yo no los vi, pero al único que sí veo y que se me manifestó fue la muerte. Un personaje. Y me dice, pero fíjate, Quique, que desde muy chico a mí me llama la atención muchas cosas. Una de las primeras que yo recuerdo, me decía, es que un tío, hermano de mi mamá, que vivía con nosotros, empezó a tener problemas de salud y un dolor de espalda y un dolor de espalda y mal. Entonces dice, yo estaba muy chico, pero recuerdo con claridad que alguna visita en la casa le dijo, fulano, escríbele a los médicos invisibles. Yo nunca había escuchado ese término de los médicos invisibles. Me dice don Daniel, mira aquí que más o menos el procedimiento era que tú les hacías una carta dirigiéndote a ellos, la dejabas ahí en el comedor, en la sala, y al otro día pues esta carta ya no estaba. Y lo más impactante es que a los días te contestaban. Entonces, pues eso se hizo. Hacen la carta, los médicos contestan en una carta que apareció en la casa y pidieron una serie de cosas. Ellos iban a operar. Necesitaban un balde de agua tibia, bueno, caliente, porque necesitaban que estuviera tibia cuando ellos llegaran. Un balde de agua caliente, vendas, hilo de grado clínico para una sutura y aguja. Dice, mira, yo estaba chamaco, pero yo estaba pendiente. Me impresionó mucho. Y mi mamá y otra hermana de ella y el tío enfermo hablaban, y pues la instrucción era que él se tenía que ir a acostar a las 8 de la noche y que nadie podía estar en la habitación con él. Él tenía que estar solo. Dice aquí que al otro día, cuando yo me despierto, mi mamá y mi tía sacaban vendas teñidas de rojo, sábanas, y de una manera inexplicable mi tío estaba vendado y suturado. Caray. Tenía la convalecencia de cualquier persona sujeta a una cirugía, pero ese gran dolor, esa gran molestia que tenía, simplemente había desaparecido. Mis dudas, don Daniel, fue lo primero que le dije. ¿Cómo entran? ¿Quién sabe? Vienen en medio de la noche, tú no los ves, caes en un sueño profundo. Mi tío dice que no recuerda absolutamente nada más que amanecer
ya así como yo lo vi, vendado y suturado. Te digo, bueno, ¿y a dónde les escriben? No, no les escribes a ningún lado, simplemente dejas la carta ahí. ¿Y cómo te contestan? ¿Cómo llegó esa carta adentro? No lo sabemos, no lo sé. Yo nunca toqué el tema, no me hablaban de eso, pero yo me di cuenta. Y le digo, bueno, ¿y cobran? ¿Tienen alguna dirección? Me dicen, no, simplemente lo que tú les quieras dejar. Una vez que ellos actuaron, lo dejas en un sobre y se lo llevan. Los médicos invisibles. Nunca Estuve había buscando, escuchado. estuve buscando material, como dices tú, Judith. Me gusta investigar, me puse a buscar con lo corto que tenemos, que es internet, donde hay tanto. Encontré un par de posts al respecto, no más, 2 publicaciones con alguna historia sobre estos médicos invisibles. Y hay mucha información, sí, sobre sanaciones espirituales. Brasil, Colombia, Venezuela, traen una herencia espiritista tremenda. Incluso hay un personaje, el doctor, que ahora es santo, José Gregorio Hernández. Sí. Funciona ligeramente distinto con ellos, pero para el caso por ahí va. Pero esos son los médicos invisibles y es una de las historias más inexplicables que yo he escuchado. No acabo de entender. Digo, entiendes lo de Pachita hasta cierto punto porque, bueno, pues está ahí la mujer con algo de mediumnidad, con el hermanito que entra en su ser y le dice por dónde y qué hacer. Pero acá, en medio de la noche, que algo llega y simplemente, ¿cómo funciona, no? Es increíble la historia, ¿eh? Es sumamente increíble, Quique. Nunca había escuchado el término de médicos invisibles. Ah, ahora sí que me quedé anonadada. Es parte de las crónicas de lo inexplicable. Así es. Así es, Quique. Bueno, pues, Quique, disfruté muchísimo la plática contigo el día de hoy. Gracias Una vez igualmente, Judith. más, gracias por aceptar mi invitación. Fue un honor tenerte. Repítenos tus redes sociales. Quiero que mis seguidores vayan y chequen acerca de ti, porque yo he escuchado varios episodios. Escuché, obviamente, el que Genaro publicó cuando te entrevistó. Escuché también el de Karen, de Sinfonía de lo Sobrenatural. Y bueno, pues quiero que mis seguidores vayan y chequen tu contenido porque es bastante interesante. Gracias, Judith. No mires por la ventana. El canal está en YouTube. Estamos subiendo 2 episodios a la semana. Tenemos un live, llamadas del otro lado de la ventana. Llaman, platican su historia. Se pone tremendo. Estás invitada a ambos. Gracias. Y así, TikTok, Instagram, Facebook, con el mismo nombre. No mires por la ventana. O sea, no lo digo mucho, pero tengo mi perfil también de Facebook y mi Instagram me encuentran como Quique Huerta, así como yo lo escribo. Me mandan solicitud de amistad y con gusto ahí platicamos a veces con la comunidad y nos mandamos mensajes y nos felicitamos el día de nuestros cumpleaños y nos la pasamos padrísimo. No todo es historias, pero la mayoría sí. Sí, la mayoría sí. Bueno, pues ya saben, amigos, vayan y chequen el contenido de Quique Huerta. No mires por la ventana, canal de YouTube, Spotify y todas las redes sociales. De todas maneras, voy a dejar los links en la descripción de este episodio, Quique. Y bueno, decirles a mis seguidores si llegaron hasta aquí y si les gustó el contenido, vayan por favor y califíquenme con las estrellas que ustedes consideren ahí en Spotify. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente historia inexplicable.